Y bueno, equipo, aquí tenemos en este momento una sesión relámpago. Vamos a trabajar profundamente en que ustedes que están aquí conectados ya facturaron y están facturando aproximadamente 1.000 a 1.500 dólares mensuales. Ustedes ya saben lo que es saborearse ese ingreso. ¿Ok? Y tengo a varias personas acá. Yo tengo aquí a personas que están desarrollando sus franquicias y sus tiendas virtuales conmigo, sus tiendas online y franquicias online conmigo. Y también personas que me contrataron y personas que me pagaron para ayudarles a crear su libro y sus cursos que ya están generando ingresos y ya están viendo un resultado de 1.500 o 1.000 dólares mensuales. Felicitaciones para ustedes esta sesión relámpago. ¿Por qué? Porque vamos a tocar el día de hoy cómo escalar, cómo comenzar a escalar de 1.000, 1.500 a 2.000, a 3.000 y a 5.000 dólares, ¿vale? Porque es importante que tengan una perspectiva y estén ustedes con este mismo ritmo trabajando y ajustando y mejorando siempre el proceso de trabajo. Hoy les voy a dar pautas, claves y al final voy a contestar independientemente todas las dudas que cada uno de ustedes tenga para resolver inquietudes o para poder, si ustedes tienen ideas de sus proyectos y quieren que yo los escuche para que lo elaboremos y lo mejoremos, eso será al final, ¿vale? Sin embargo, también tengo aquí personas que hace muy poco comenzaron, tanto en su trayectoria de las franquicias como hace muy poco invirtieron en crear sus cursos y sus libros y sus productos digitales conmigo y ya rápidamente están generando por lo menos 600 dólares y han recuperado mucho su inversión. Entonces, ustedes están aquí invitados como cortesía también para que vayan entendiendo un poco sobre cómo ir escalando. Sin embargo, antes de tocar el tema de escalar, antes de tocar el tema de cómo generar las cifras y también de mejorar el proceso y contestar sus preguntas y tener una sesión uno a uno con cada uno de ustedes, aquí por ejemplo vamos a estar preguntando y contestando. Antes de todo esto, me gustaría apartar un espacio para que tengan algo muy en mente y lo tengan muy presente, ¿sí? Miren que ustedes están ahorita saboreando el resultado, ustedes lo pueden saborear, ¿vale? Y así como ustedes están logrando esto, porque hemos tenido un trabajo juntos de primero desarrollar la mentalidad correcta y ustedes están viendo cómo el cambio de mentalidad y que el cambio de la perspectiva de ciertas áreas les estaba permitiendo desbloquear y como abrir una llave, abrir una puerta en sus vidas, en sus mentes y en sus acciones para llegar a donde están. Y ahora la idea es seguir escalando, ¿no? Pero todo comenzó con la mentalidad. Y quiero tocar ese tema porque muchas personas cuando llegan hasta aquí, a veces o se estancan, a veces se estancan y crecen, se estancan y se quedan, o se estancan y fracasan y se rinden por frustración. Entonces yo quiero que ustedes puedan entender lo que les voy a compartir para que se programen y en vez de estancarse y frustrarse o caer, ¿sí? Ustedes puedan superarse y llegar a entender cómo lo que les voy a hablar sobre mejorar sus ingresos y subir esas cifras pueda ser digerible y ustedes puedan aplicarlo, ¿ok? Hay un libro que como tarea les dejé a algunos, unos ya se lo habían leído, otros se lo están leyendo, otros se lo leyeron. Y a mí me encanta porque ese libro tiene muchísimos años y hasta la actualidad comprueba y comprueba que sí es efectivo. Y es el libro de Napoleón Hill, que piense y hágase rico, ¿no? Entonces, si ustedes ya vieron el poder de pensar y comenzar a generar ingresos porque sus mentalidades se abrieron, ¿sí? Ustedes ya lo sienten, tengan en cuenta que así como ustedes pueden convertir pensamientos en prosperidad y lograr pensamientos en resultados financieros, también pueden convertir pensamientos en pobreza o en estancamiento. Y usualmente eso es lo que la gran mayoría de personas allá afuera tiene. La gente no logra lo que ustedes están logrando, mucha gente no logra lo que sueña, porque en vez de tener la mentalidad programada para generar prosperidad, la tienen programada para generar pobreza o estancamiento o crisis. Y si bien, miren esto que yo quiero que lo escriban, y si bien para pensar y lograr prosperidad se requiere intención, ¿sí? Es el camino a llegar a tener prosperidad con tus pensamientos. Para pensar y crear pobreza se requiere negligencia. Miren la gran diferencia. Entonces, si no sabemos ser intencionales con nuestros pensamientos y somos negligentes, entonces nuestra mentalidad va a caer
si la mentalidad no evoluciona, no se desarrolla, no se prepara, en vez de que tu mentalidad siga prosperando, va a ir de declinación. Y yo quiero que ustedes puedan entender por qué quiero tocar eso. Vamos a elaborar esta idea, a elaborarla. Ustedes ya están en un punto súper, súper productivo, pero nuestra mentalidad siempre tiene que estar dispuesta a crecer. Siempre tiene que estar dispuesta a mejorarse, ¿sí? Fíjense que Earl Nightingale, ¿ok? Dijo que nosotros nos convertimos en lo que pensamos la mayoría de nuestro tiempo. Y ese es un gran secreto que a muchos se les hace extraño. Y Earl fue un reconocido locutor y autor y pionero del desarrollo personal. Él era como si era conocido como el decano del desarrollo personal. O sea, ustedes lo que hoy conocen como desarrollo personal, sí, hubo personas, hubo gente que inició esa trayectoria y Earl fue uno de ellos. Y él dijo una gran verdad. En lo que pensamos nos convertimos. ¿En qué estamos pensando la gran mayoría de veces? Entonces, fíjense que ustedes están pensando para prosperar y se les refleja porque están logrando lo que muchos no han logrado y no han podido lograr. Entonces, vamos bien. La idea es sostener esa mentalidad, sostener ese desarrollo y también es importante saber identificarlo en otros. Ya les digo por qué. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente, antes de lo que les mencioné, vamos a tocar algunos pensamientos que sí te van a dejar pobre o sí te van a llevar al estancamiento o sí te van a llevar a la crisis. Los pensamientos que la gran mayoría de gente allá afuera tienen y los tienen donde están. Valga la redundancia, ¿no? Rápidamente, el primer pensamiento. ¿Cuál es el primer pensamiento que a mucha gente la puede o sabotear o que la está saboteando? Es que siempre están pensando desde el pasado en lugar de pensar desde el futuro. Mucha gente hoy en día agarra sus experiencias pasadas y las proyecta en la pantalla del futuro y recrean su pasado y piensan que están viviendo el presente. Mucha gente hoy en día está viviendo el ayer, hoy, la semana pasada, esta semana, el año pasado, este año, repiten lo mismo, los mismos malos hábitos, los mismos pensamientos, la misma mentalidad, las mismas acciones y terminan en lo mismo. Sí, porque muchas veces se aferran al pasado, reviven sus traumas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene oportunidades como las de ustedes, hay gente que decidió emprender en una de estas áreas que estamos mencionando aquí, ¿sí? Pero en vez de desarrollar su mentalidad para prosperar, ¿sí? Piense y genere prosperidad, lo que hacen es que viven arrastrando el pasado, viven arrastrando que hace años trataron de hacer un emprendimiento y le dijeron que no y lo rechazaron y se burlaron y que fue muy difícil, y entonces arrastran ese pasado al presente y piensan que pues así es que se tiene que vivir y así se logra. Cuando tú arrastras el pasado, te aseguro que jamás podrás tener espacio para construir el futuro. Y lo primero que puede llevarte al fracaso y a no desarrollarte es traer tu pasado al presente y pensar que desde el pasado vas a poder construir un futuro. No sean de las personas que agarran sus traumas del pasado, ¿sí? Y agarran como un trofeo y es que yo no he logrado en la vida porque no puedo hacer eso, o eso queda muy difícil, o es que no se puede porque me pasó, porque no, porque pues eso no tiene que ser orgullo para ti, tiene que ser un desafío para tú decir, listo, pues si puedo evolucionar mi mente y puedo cambiar mis hábitos, eventualmente voy a poder construir esos pensamientos del pasado, liberarlos y tener paz con tu pasado para poder enfocarte en el presente y también visualizar tu futuro. Hoy, si tú estás ahorita generando las cifras que acabo de mencionar, es porque ya comenzaste a dejar tu pasado atrás y estás visualizando tu futuro accionando en el presente. Nunca olvides eso. Siempre vive en el presente. Analiza en qué momento estás ahora, cómo puedes mejorar para construir tu futuro. Cualquier experiencia del pasado, déjala en el pasado. ¿Sí? Es fundamental. Si no, no vas a crecer de lo que estás generando ahorita. Pensamiento que te lleva a la pobreza número 2. Pensar que tú eres más pequeño que tus desafíos. Tengan en cuenta que ningún desafío es más grande que tú. No existe desafío alguno que sea más grande que tú. ¿Ok? Tú ahorita para llegar a ganarte lo que te estás ganando ahorita, tuvieron desafíos. ¿Sí? Pero ustedes los vencieron. Ustedes se programaron para vencerlos. Ustedes tuvieron la intencionalidad para vencer los desafíos. Por eso están logrando lo que tienen ahorita. Y tengan en cuenta que en el proceso que vayan creciendo van a haber más desafíos.
van a haber otros desafíos diferentes y ustedes siempre tienen que sostener esa mentalidad de que no hay desafío más grande que ustedes. Les voy a poner un ejemplo mío, mi ejemplo personal. Yo tenía, cuando comencé a emprender, yo tenía depresión, baja autoestima, paradigmas mentales, no tenía dinero, porque todo lo que me ganaba era para sobrevivir, no creía en mí mismo. ¿Qué más les puedo decir yo? De toda la lista innumerable, no era experto en la tecnología, yo no sabía nada de negocio, solamente tenía hasta high school o bachillerato o preparatoria, como le llegan en tu país. Sí, eso era mi entorno. Mi pregunta es, ¿cuánta gente ustedes conocen en esa misma situación? Con depresión, con baja autoestima, sin estudios, sin dinero, todo eso. Hay mucha gente que está en esa situación, como yo estuve, pero ¿por qué yo sí salí de ese entorno y otros prefieren quedarse ahí? No fue suerte, no fue que yo me encontré la lámpara mágica y la froté, y que ya con la lámpara mágica me salió el genio y me solucionó la vida. No fue que alguien llegó y la hada madrina me solucionó. No fue que yo me senté a orar y a leer Biblia y así Dios mágicamente me hizo todo. No, yo tuve que ser intencional en comenzar a desarrollar mi mentalidad. Uno de los libros que comencé a leer fue Piense y hágase rico y aprendí de cómo pensar puede cambiar mi entorno, cómo pensar correctamente puede cambiar mi futuro si yo soy intencional con mis pensamientos. Entonces ahorita ustedes tienen que caer en cuenta de que, miren, de toda la gente que está en la comunidad, toda la gente que está en esta comunidad de ESG, de ESG, ¿ok? De ESG Pro. No todos están conectados acá porque no todos fueron invitados, porque no todos están haciendo lo que ustedes están haciendo. ¿Sí ven? Sin embargo, yo les puedo asegurar que la gran mayoría dentro de todo lo que hemos visto están pasando o han pasado por lo que ustedes han pasado. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, pasaron por ciertas limitaciones, ciertos obstáculos, ciertas situaciones, pero las superaron. Hay gente en el grupo que todavía está pasando por esas situaciones y no ha crecido de ahí. Si ven que no hay problema más grande que nosotros hacemos el problema más grande que nosotros. La diferencia todo está en la mentalidad. Les voy a compartir un secreto. Entre más grande sea tu negocio, ¿ok? Tú vas a tener que aprender a desarrollar la habilidad de solucionar problemas. Ese va a ser el secreto del éxito. Todo negocio grande, estoy hablando en macro, ¿sí? Se sostiene porque quien lo creó y quien lo maneja y quien lo administra sabe solucionar problemas. Porque nunca vas a ser más pequeño que tus problemas, pero no es que los problemas se vayan a desaparecer. El gran problema en la vida es que la gente quiere una vida sin problemas y tú nunca vas a tener una vida sin problemas, a menos de que te vayas al otro mundo y me cuentes cómo está por allá, porque nadie puede garantizar nada al otro lado, ¿no? Pero lo que voy es eso. Entonces, tengan en cuenta que ustedes tienen que ser expertos en solucionar problemas, ¿sí? Porque ese va a ser el éxito de todo lo que ustedes emprendan. Y yo sé que hay personas que van a decir, Elías, pero mira, yo estoy enfermo, yo tengo situaciones físicas que me impiden hacer ciertas cosas. Y yo entiendo que hay veces que sí hay situaciones en la vida que nos pueden limitar en ciertas áreas. Sí hay situaciones en la vida que puedan sentirse más grande que nosotros en ciertas áreas porque están fuera de nuestro control. La enfermedad es una de ellas. Y yo aprendí de mi mamá muy sabia, siempre me dijo una vez, mijo, si el problema no tiene solución, si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Al final del camino, o sea, ¿a qué quiero llegar? Hay gente que de pronto hoy está en una condición física de salud de pronto difícil, ¿sí me entienden? Con una enfermedad terminal. Y les voy a dar un muy buen ejemplo de alguien que yo conozco que pasó por una enfermedad terminal. Pero miren lo que pasa. Hay gente que puede estar padeciendo una enfermedad. Y ya desde que se diagnosticó con la enfermedad, ya anda divulgando que está en sus últimas. Y entonces vive como, ya anda como que resignado que está en las últimas. ¿Sí? Y te tengo una noticia. Tú no vas a estar muerto hasta que estés muerto. Por más en las últimas que te encuentres, todavía tienes un lapso de vida donde ahí tienes que desarrollar tu mentalidad y hacer con el tiempo que tú piensas que te queda, porque nunca realmente sabemos cuánto tiempo nos queda. Sí, con el tiempo que tú piensas que te queda o con el que realmente te queda, tienes que aprender a vivir. Tienes que seguir viviendo. Yo conozco una pareja
Los conozco de mano, los he visto, hemos comido juntos, el proceso de ellos. Sí, yo sé de quién les estoy hablando. Algunos aquí lo conocen y otros después, pues al final de esto hablamos les cuento más el detalle. Pero, por ejemplo, esta pareja era excelente, eran empresarios muy exitosos. Pero llegó la crisis del 2007, el 2008 aquí en Estados Unidos y quedaron en ceros, de tenerlo todo a tener nada. Entonces, primer golpe, ¡pum! Después, con hijos, una pareja con hijos. Después, a uno de ellos, a uno de la pareja, le diagnostican con cáncer etapa 4. Cáncer, etapa 4. Uno diría, no, pues se deprimió y comenzó a decir vivo en las últimas y chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos. Lo que muchos hacen. Pero estas personas, dentro de su desarrollo mental, decidieron tomar una oportunidad de emprendimiento en esa crisis económica y en esa crisis de salud y familiar, tomar una oportunidad de emprendimiento y darle con todo. Pero cuando me refiero con todo es con todo. Desarrollar la mentalidad, trabajar, desarrollar habilidades, enfocarse en desarrollarse a sí mismos. Le dieron fuertísimo que al año generaron los suficientes recursos para mejorar su calidad de vida y también para poder tener con qué tratar esa patología, esa enfermedad. Lograron tener esta, la que se llama Moni, pero porque le dieron con todo. Hoy en día, gracias a Dios, es completamente libre de cáncer y están viviendo un estilo de vida muchísimo mejor económicamente del que vivieron en esa pobreza por medio de su negocio. ¿Ven la diferencia? ¿Cuánta gente con cáncer conocen ustedes que ya está en la azul deprimida? Oh, y no es que los me burle, es que a veces ya se rinden, se dejan llevar, la mentalidad se apaga y ya, se resignaron. Y otras personas, como esta pareja, como familia, ¿sí? Decidieron hacer algo en grande juntos. Misma enfermedad, misma situación, mismas circunstancias. Unos deciden con su mente qué hacer, mientras otros deciden con su mente qué no hacer. ¿Ven por qué es tan importante la mentalidad? ¿Ven por qué es tan fundamental saber que no hay problema más grande de lo que tú piensas? Tú no eres más pequeño que cualquier obstáculo que se te enfrente. Y llévate eso contigo en tu corazón. Tercer pensamiento que te puede llevar a la pobreza. Pensar negativo cuando debes de pensar en positivo. Oiga, ¿ustedes no conocen personas negativas en la vida? Yo conozco personas que, ja, yo conozco personas que le puedes regalar un anillo de oro de 24 quilates. Se lo puedes regalar. Y se va a quejar porque le va a ver un hueco al anillo. Se va a quejar porque le ve un hueco. Así hay gente. ¿No conocen personas así? Gente que siempre ve lo malo en ve lo malo en lo bueno, ve los problemas en las oportunidades. Y después lo más chistoso es que justifican su manera tóxica y destructiva de ser como, es que yo soy realista. Eso no es realismo, eso es vivir en otra dimensión, oscura. Pero hay mucha gente que piensa en lo negativo cuando debe estar pensando en lo positivo. Y déjame decirte una cosa, cuando tú te encuentras en una situación difícil, con un problema que debes de enfrentar, para mejorar tus finanzas o para salir de una situación difícil o de un problema o de una crisis o de un estancamiento, cuando tú te encuentras ahí, te aseguro que pensar negativo no te va a ayudar. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Pensar negativo no te va a sacar de ahí. ¿Para qué lo hacemos? Ustedes están aquí porque ustedes han pensado positivo en medio de todos los obstáculos, porque ustedes han visto la oportunidad donde otros ven problemas y ponen excusas. ¿Sí? Por eso yo siempre los quiero invitar a que sean presentes y vuelvo y repito, para que ustedes sean intencionales con sus pensamientos, porque yo los felicito por estar acá, pero para poder entender lo que les voy a compartir y escalar las cifras que están ganando y lograr llegar hasta las otras cifras que que les mencioné que son más de 1.500 a 2.000 a 3.000 a 5.000 mensuales, ¿ok? Tienen que ser conscientes de esto porque en el proceso cualquiera de estas circunstancias se les puede presentar y se estancan y se rinden y en vez de que sus pensamientos generen prosperidad, van a generar todo lo contrario. Entonces vamos a ser conscientes de que siempre nuestra mentalidad determina lo que logramos en la vida.
porque aquí apagamos o prendemos, aquí construimos o destruimos. Y hay personas que yo conozco que han llegado hasta donde ustedes están llegando y comienzan a seguir escalando, pero cuando encuentran un punto donde tienen que desarrollar su mentalidad nuevamente y seguir creciendo y se ven estancados, se van en retroceso y llegan a este punto, a esta mentira, y se comienzan a creer esa mentira de todo lo negativo y comienzan a ver todo lo negativo en todo lo positivo y se hunden hasta que se pierden. Yo los he visto. No dejemos que esas trampas nos hagan perder la perspectiva. ¿Ok? Pensamiento 4: rehusarse a adaptarse a los cambios. Tengan en cuenta que la vida, la economía, las estrategias, los mercados, todo evoluciona, todo. Lo que ustedes están haciendo ahorita, les aseguro que en 10 años no va a funcionar. Ni su metodología de marketing, ni su estrategia de promoción, ni su forma de mandar, de compartir lo que ofrecen, no va a funcionar de aquí a 10 años, porque todo va a evolucionar. Conozco muchos emprendedores, ¿ok? Que miren esta curiosidad. Yo conozco muchos emprendedores que hoy facturan mucho más que yo con sus negocios. Pero, miren el gran pero lo que construyeron para generar ese ingreso lo construyeron con un mercado de hace 25 años, que el año 2000. El gran problema es que ese mercado y eso que construyeron poco a poco se les está desintegrando. Y aunque se les está desintegrando, todavía pueden generar muy buenos ingresos, pero no les va a durar para siempre, porque todavía no comprenden y todavía no aceptan que los mercados cambian. Ellos todavía quieren trabajar con el mercado del año 2000 y por querer imponer a la fuerza ese mercado y no adaptarse a la mentalidad de que tienen que aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas habilidades, por más de que hayan hecho dinero, no se puede vivir de glorias pasadas. Ustedes que están logrando este tipo de ingresos y van a lograr más, siempre tengan en cuenta que todo va a cambiar. Por eso tienen que estar despiertos y listos para poder desarrollar su mente. Entonces, parte de rehusarse a adaptarse a los cambios, ¿qué puede ser? Parte es que tú ahorita te sientas que hiciste $1,500 y llegues a 5,000 y ya pienses que vas a ganar 5,000 toda la vida y para arriba haciendo exactamente lo mismo. Jamás va a pasar porque todo va a cambiar y evolucionar. Entonces tú tienes que estar prevenido, ¿ok? Y entender y evaluar y analizar los cambios económicos. ¿Cómo hago eso, Elías? Bueno, primer paso para hacer eso, de todo lo que tú generes, no te lo comas todo. Yo conozco gente que comenzó a hacer con sus franquicias, ¿sí? A duras penas podían sobrevivir con 3 empleos o 2 empleos o un empleo. No, entonces por eso emprendieron con franquicias. En cuestión de 2 años comenzaron a generar 5,000, $10,000 con franquicias digitales. Perfecto. Pero se comían los $10,000, se los comían. ¿En qué, Elías? En bobadas, en vanidades. Entonces yo siempre les digo, para ustedes estar prevenidos del futuro y estar listos para los cambios, lo primero que tienen que hacer es saquen un 20% y guárdenlo, que nunca saben qué puedan necesitar. Y saquen otro porcentaje de lo que están generando ahorita, que es dinero extra, para reinvertirlo en su mentalidad. Reinviertan en mentores, reinviertan en capacitaciones, reinviertan en aprender qué está pasando con el mundo, qué está pasando con la economía, qué está pasando con las tendencias. Reinviertan en sí mismos para ustedes siempre estar abiertos a adaptarse, para que cuando las cosas cambien, a ustedes no los agarre desprevenidos y se sientan frustrados porque hacen lo mismo y no les está funcionando, como le está pasando a ese grupo de gente que está emprendiendo, ¿sí? Esa mentalidad de rehusarse, adaptarte a los cambios, fácilmente te lleva a la pobreza, ¿sí? Y puede demorarse 1, 2, 3, 5 años, pero te lleva, porque si no te adaptas, te mueres. El quinto y último pensamiento que te puede llevar a la pobreza es la mentalidad de querer resultados inmediatos, ¿sí? ¿Por qué? Aquí hay personas que de pronto ya venían un poco más procesadas y con su proceso y experiencia aplicaron nuevas estrategias que son las que les enseñé y lograron un resultado como el que tienen ahora. Entonces se siente que fue muy fácil, ¿vale? Sienten que fue fácil, sienten que fue una recompensa instantánea.
Pero en el momento que tienen que reestructurarse para aprender algo completamente nuevo, ponerlo y experimentarlo, tratarlo para ver si funciona y no le funciona, se frustran. Y yo les digo, aquí probablemente va a pasar de que algunos de ustedes va a encontrarse en una situación donde, por ejemplo, el libro que tienes virtual que te estás vendiendo ahorita, ahora quieres vender otro, pero ese va a ser para otro nicho. Entonces ese nicho nunca lo has experimentado, te va a tocar experimentar. Y probablemente cuando experimentes, ya lo invertiste, ya lo hiciste, lo lanzaste, no se vendió, no le pusieron cuidado, no compraron. Entonces muchos ahí porque uno les fue muy bien y el otro no le está yendo bien, se frustran. Mi resultado inmediato. Y ahí vuelve la mente comienza a hacer en reversa y comienza todo a retroceder. Por eso tienen que quitarse de la cabeza eso de pensar que todo resultado tiene que ser inmediato. Si por X o Y motivo un resultado que tú tienes ahora fue más rápido de lo que esperabas, te felicito, ¿sí? Pero no es que todo lo que hagas va a darte un resultado inmediato, a menos de que tú domines todas las habilidades del mundo y conozcas todos los mercados y seas el Superman de las empresas, del emprendimiento y la economía, ¿sí? Yo les voy a explicar un proceso que yo personalmente he tenido que vivir con mi esposa acerca de esto. Yo sé, por ejemplo, lo que es tener crisis económica y tener que pensar, miren esto, tener que decir, tenemos a duras penas lo de cubrir los gastos, el presupuesto de los gastos por una crisis que teníamos. Y necesito aprender esta habilidad. Yo tengo que aprender esta habilidad, pero este curso cuesta X cantidad de dinero. No los tengo. Nosotros hemos tenido que sacar de los presupuestos de la comida o de los gastos, sacrificar eso para reinvertirlo en aprender habilidades. Y tú dirás, Elías, entonces invertiste la historia del éxito, invirtieron en eso e inmediatamente les resultó. Fíjense que no. Cuando sacamos del presupuesto y quedamos cortos, ahora invertimos y aprendimos. Ahora, después de aprender la teoría, había que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica, pues intentamos una estrategia. Y la estrategia no dio. Ahí, en ese momento, es donde tú evalúas cómo está tu mentalidad. Si vas a tener una mentalidad que piensa y prospera o vas a tener una mentalidad que piensa y te lleva a la pobreza. Porque en ese punto, cuando viste que sacaste de aquí que no tenías, para invertir aquí para aprender, para después de ejecutar y que no te funcionara, y te rindes y te vas de para atrás, ahí te das cuenta cómo está tu mentalidad. Pero ¿qué hicimos nosotros? Vimos, bueno, pues no funcionó, ¿qué hay que hacer? Volver a intentarlo. ¿Cómo? Buscando la forma posible de intentarlo. Y así es que muchas de las estrategias van a funcionar o van a tener que ejecutarse en el futuro. Van a haber momentos en que tú tengas que ejecutar una estrategia que no ha sido inventada o una estrategia muy específica para tu nicho que tú necesitas desarrollar y como no está desarrollada y estás creando camino, pues vas a ver cómo no te va a funcionar la primera, la segunda, la tercera, pero en cada una de esas equivocaciones vas a comenzar a hacerle ajustes, a adaptarla, a mentorearte, a capacitarte, a entender, a aprender, a buscar formas de innovarla hasta que eventualmente le pegues. ¿Y qué pasó? Eventualmente pegó. Con mi historia pegó, de mi esposa. Hoy en día, pues es completamente diferente la situación. Pero te lo digo ¿por qué? Porque creer que todo resultado debe de ser rápido es el error que mucha gente comete. ¿Quiénes? Hay muchos que están emprendiendo, logran un resultado por suerte o rápidamente y ya creen que así debe de ser y cuando no pasa se frustran. Hay gente, y estamos hablando de más del 90% de la población en el planeta Tierra, no se atreve a emprender porque en el pasado trataron de hacer algo que no les funcionó rápido, entonces ya no me funcionó. Si ven que la gratificación instantánea no es un pensamiento que produzca prosperidad, entonces tienes que darlo todo. Cuando tú tengas un proyecto o vayan a crear otro proyecto o vayan ahora a ir en pos de una estrategia, denlo todo, pónganle el corazón, el alma, pongan todo, sabiendo que si no resulta como ustedes quieren que resulte, es parte del proceso, pero no es una derrota, ¿sí? Y ustedes mejoran y trabajan, piden ayuda, para eso están estas sesiones. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay personas que ya están avanzando en otras áreas que al final vamos a poder responderlas, pero ustedes tienen que ser intencionales, comunicarse, buscar, aprender, etcétera. Entonces, la gratificación instantánea, el pensar que todo tiene que dar resultado inmediatamente no funciona. Recuerden que si ustedes siembran una semilla, mañana no van a comer del fruto.
Si en la naturaleza no funciona así, porque piensas que en los negocios sí. Llévate eso contigo, ¿vale? Entonces, ahora sí, entendiendo estas mentalidades que te pueden llevar a retroceder, bien sea te pueden llevar a la pobreza, te pueden llevar al estancamiento, te pueden llevar a la crisis, tengamos en cuenta de que sabiendo cuál es el problema que muchas personas padecen, entendiendo cuál es la situación que mucha gente la limitan, ustedes pueden aprender de ellas, ¿ok? Identificarlas cuando se les manifiesten a ustedes para que ustedes rechacen y sigan desarrollándose positivamente. Y por último, el ejercicio más importante, cuando ustedes logran entender esas mentalidades, identificarlas, rechazarlas, ustedes van a aprender a encontrar solución para cada uno de esos problemas y recuerden que como emprendedores, todo lo que ustedes ofrezcan, bien sean que es la oportunidad de las franquicias y las tiendas virtuales, bien sea el libro digital, el producto digital, los cursos, todo lo que ustedes dan es una solución para algo. Pero si ustedes no saben escuchar a la gente, y no saben en qué parte de sus pensamientos están ellos, en cuál de estas cinco ellos están presentándose, nunca van a poder entender cómo ofrecer una solución. Nunca van a poder entender cómo solucionar el problema a través de lo que ustedes tienen. Por eso es que quería dar esta pequeña sesión relámpago antes de que nos sentemos a dimensionar y escalar las cifras y saber cómo escalar las cifras y después tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces, yo les dejo como tarea que sigan leyendo el libro de Napoleón Hill y ahora sí tomemos papel, nota y todo. Llévense esto para que lo digieran, lo analicen en su tiempo después de esta sesión. Y ahora sí, vamos a lo que venimos.